Buenas noches. Este ciclo, Vidas Cruzadas, como saben muchos de ustedes, habituales de esta casa, pretende presentar a dos creadores de diferentes ámbitos artísticos en la pura complicidad de la palabra hablada y en el diálogo relajado. Esta noche, ante ustedes, como cómplices que son en la vida y en la literatura, en la amistad y en los viajes y en la música, tendremos el gozo de poder escuchar a Jesús Munarriz, poeta y editor, y a Luis Eduardo Aute, poeta, pintor y cantante por poeta, y no necesitan largas presentaciones, porque son antiguos conocidos de la mayoría de los aquí presentes, con seguridad, y en cualquier caso se van a presentar mejor ellos mismos cuando desgranen sus versos y sus complicidades. Luis Eduardo Aute comenzó a grabar sus propias canciones en el año 1966, antes las escribía para otros cantantes, y se quedó a nuestro lado ya para siempre. En el panorama de la música española contemporánea, Aute tiene mucho de isla. Quizá le condicione de alguna manera simbólica su nacimiento en un grupo de islas, en las Filipinas. ¿Por qué nos sigue atrapando con cada una de sus nuevas canciones? ¿No será porque nos toca muy suavemente el lado más amargo del corazón? Aute sabe que es peligroso asomarse al interior y por eso nos habla, nos susurra, nos canta desde el filo del abismo, sobre todo sobre el deseo y sobre el desamor. Escepticismo, melancolía y una fervorosa ternura, quizás, pero el secreto lo tiene solo él. Aute es una voz mágica y tranquila que nos traduce a nosotros en sus 300 canciones, pero también en sus poemas, y son 3 los títulos de libros que ha publicado. Templo, en el año 1986, La liturgia del desorden, en 1978, y La matemática del espejo, su primer libro, en el año 75, publicada por Ángel Cafarena en Málaga. Y precisamente en Málaga se cruza hoy con el editor, y sin embargo amigo, de su segundo libro, Liturgia del desorden, que ya nos dice mucho en su título del autor. Jesús Munarriz, editor, amigo y cómplice esta noche de Luis Eduardo Aute, nacido en San Sebastián, pertenece a esa estirpe rara de editores que consigue con sus gustos marcar el gusto de los lectores de una época, crear costumbre, levantar el apetito por determinados autores y yo diría incluso que consigue hacer poetas. Lo digo por experiencia, no estaríamos exactamente aquí si no hubiéramos leído la versión que Munarriz tradujo y editó en su propia editorial del libro de Friedrich Hölderlin, que da nombre a su propia casa editorial, Hiperión. Munarriz es de ese linaje de editores, como Jaume Valcorba o como Abelardo Linares, que ha logrado, el primero con la literatura centroeuropea y Abelardo Linares con la poesía española del primer tercio del siglo XX, que nos ha despertado, nos ha ayudado, nos ha despertado el hambre por todos los poetas, en el caso de Munarriz, por los poetas primero los románticos alemanes e ingleses y luego por la poesía de todos los orientes. Recuerdo hoy, además, que quizá convenga hacerlo con especial énfasis, que ha traducido en su editorial, ha aparecido gran parte de la poesía japonesa que ahora está al alcance de todos los lectores en lengua española. Hay que decir también que en su editorial se ha publicado el libro más vendido de la poesía española de los 25 últimos años del siglo XX, la traducción de la poesía de Cavafis. Es el editor con más títulos, yo creo, de poesía traducida en su catálogo. Y ya se sabe que en cualquier país a una mayor cantidad de buena literatura traducida le corresponde una mayor efervescencia intelectual. Por ello le damos la enhorabuena aquí. Como poeta ha publicado muchísimos títulos, no lo voy a leer todos. Quiero citar algunos que significaron para mí, su lectura significó bastante, para mí por seleccionar un poco al azar. Viajes y estancias, De aquel amor me quedan estos versos, Esos tus ojos, Camino de la voz. Más recientes son por la gracia de Dios, que además es un poemario lleno de humor y de sátira política, y todo ello, o también Rojo Fuego Nocturno, uno de los últimos,
y todo ello con un sentido de la musicalidad del verso que es superado y, vaya, muy difícilmente igualado en poetas de su generación. En los últimos tiempos también se ha recopilado una colección de textos sobre su poesía, realizada por Almudena del Olmo y en Palma de Mallorca. Bien, estos dos poetas cómplices nos van a traer, desde el escepticismo de sus experiencias cruzadas, esas esperanzas mínimas pero tenaces que habitan en las canciones y en la poesía. Aunque sabemos que al alba el mar no nos está trayendo precisamente rosas, sabemos, sin embargo, que esta noche al menos nos traerá buenos versos. Aleluya. Les dejo con ella. Gracias. Buenas noches, no les vemos a ustedes, pero sabemos que están ahí. Ay, qué rico se está en casa. Y además con esta copita que nos han permitido, se oye, ¿no? ¿Se entiende? Nos han permitido aquí traernos la copa esta de... Teán. Es agua con colorante. Sí. Pues esto que se trata, Jesús, me parece ser, de hablar de nosotros. De estar aquí, de empezar a narcisear, a hablar cada uno de sí mismo y sobre todo de nosotros mismos. No se podrá contar todo. La relación entre Jesús y yo es una relación muy peculiar, muy especial y bastante inconfesable. Pero, en fin, no sé, hablaremos de lo que vaya saliendo. De lo que vaya saliendo y de lo que vaya entrando. Bueno, a Jesús y yo nos conocemos desde hace demasiado tiempo. Creo que los primeros encontronazos fueron en unos conciertos colectivos que se hicieron en las postrimerías del franquismo, organizados por la CNT. Yo no sé si les ha dicho Aurora, porque no hemos oído lo que ha dicho Aurora, pero yo en esa época me dedicaba, hacía canciones y iba de cantautor por ahí, ¿no? Eso iba a decir. Y entonces en esa época coincidimos en algún concierto. Hay un concierto que organizó la CNT en Albacete, que fue mi último concierto público, porque no canté. Al final no sé qué pasó, que no pude ir, y fue el primero de Eduardo, porque Eduardo había grabado ya algunos discos, pero nunca se había subido a un escenario. Y entonces fue un concierto que estaba Antonio Martínez Sarrión, el poeta, que es de Albacete y amigo nuestro, creo que era él el que lo organizó, fue Agustín García Calvo, fue Chicho Sánchez Ferlosio. Yo estaba anunciado en los carteles, hicieron unos carteles gordos, así como de corrida de toros. ¿Y tú no fuiste? Y no fui porque a la última hora pasó algo que no fui. Y tú te subiste por primera vez a un escenario aquel día. Sí, yo fui porque él iba. Yo no me atrevía a ir, digo, va Jesús, el que se va No se Jesús atrevía voy yo. a cantar en público. Ya, me entero ahora que resulta que él no fue. ¿Quién era el que se parecía tanto a ti? Pues sería Sarrión, pero él no cantaba. Sarrión no cantaba. Bueno, Jesús era, aparte de poeta, en aquellos años coqueteaba con la guitarra y con la escritura de canciones y por ahí peleaba y era muy combativo. Él y Chicho Sánchez Ferlosio realmente son los pioneros de la canción llamada de autor, ¿no?
con canciones muy guerreras. Yo no sé, ¿estuvisteis en la cárcel alguna vez? ¿Os detuvieron alguna vez o no? Yo, 2 veces en la Dirección General de Seguridad. De ahí yo no pasé. Chicho sí estuvo en la cárcel, pero por otras historias ya, por pintadas, por no sé qué, por blasfemo. La primera vez estuvo por blasfemo, porque tenía un colegio al lado de su casa y le molestaban los curas, los chavales, no sé muy bien qué, y entonces soltó alguna burrada contra los del colegio, y entonces un cura dijo, así, pues ahora te vas a enterar, y lo denunció por blasfemo. Bueno, pues pasó 15 días en Carabanchel, y, en fin, sin pena ni gloria. Luego nos cogieron cantando, eso sí, que eso fue la primera vez que hicimos unas canciones a propósito, porque habían detenido a unos compañeros de la Facultad de Filosofía. Chicho Sánchez Ferlosio, del que supongo que algunos habrán oído y espero que muchos sepan de él, realmente era genial, era una persona extraordinaria. Era hijo de de Rafael Sánchez Mazas, que había sido, pues en fin, fundador de la Falange, ministro de Franco, cosas así. Pero él salió, pues, todo lo contrario a su padre, ¿no? Rojo, anarquistoide, en fin, hombre completamente libre, con ideas propias, con un ingenio enorme y con una independencia absoluta que la mantuvo toda su vida. Entonces, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid, de la Complutense, pues se matriculó y apareció por clase 2 o 3 días, montó unos cirios allí protestando, apoyando a un profesor, pero a clase no iba nunca, pero iba todos los días al bar de la facultad. Chicho estaba casado, tenía un hijo pequeño, y entonces allí estaba su mujer, Ana, su hijo, y nos reuníamos en tal. Y entonces venía con la guitarra al bar de la facultad, y allí, bueno, pues, hacíamos cosas. Entonces, bueno, detuvieron a unos chicos de la facultad y nos dedicamos a hacer unas canciones, él y yo, para agitar a la gente, para pedir dinero. Esa era la excusa, salir con una manta, las compañeras iban con la manta pidiendo, nosotros íbamos cantando, y bueno, pues acabamos en la Dirección General de Seguridad. ¿Eso qué años eran? Eso, 70 y pico, ¿no? Con Franco, o sea, 70 y poco, ¿no? Yo qué sé, sí, no me acuerdo. No, sería, no, antes, 60 y poco, sería 63, 62. Yo recuerdo que Chicho y tú fuisteis los primerísimos que 62 empezasteis a hacer canciones sí. escritas por vosotros y canciones combativas, ¿no? Con mucho sentido del humor. Sí, siempre eran canciones satíricas, en fin, con gracia, pero chistosas, pero vamos, y muy entendibles, muy coreables, ¿no? Para que la gente saliera con nosotros a cantarlas y tal. Y bueno, la primera vez, pues eso, como Chicho era quien era hijo de quien era, pues acabamos siendo recibidos, nos llevaron al despacho del director general de seguridad y le echó un sermoncillo, siendo usted hijo de quien es, ¿cómo se le ocurre meterse en estos líos? Lo están manejando, usted no sabe cómo son, tal, bueno. Luego ya se dieron cuenta de que Chicho, por más hijo de quien fuera, pues era indomable, ¿no? Y ahí empezó mi carrera de cantautor, que duró como la década de los 60 y primeros 70, ¿no? Sí, hacía... Bueno, tu último no concierto fue en Albacete. Ese, el de Albacete. En el 78. ¿Qué año era eso, él? 78. Bueno, pues ahí ya me retiré oficialmente. Luego hice una canción de encargo. Yo hice la letra y Eduardo hizo la música, que fue una musiquilla para la televisión, para un programa que se llamaba Biblioteca Nacional de Sánchez Dragó, que tenía un estribillo que era todo están los libros, todo están los libros, todo están los libros. Esa fue la última canción que yo escribí como canción y Eduardo le puso. La letra era suya y la música era mía. Y la letra era todo están los libros, todo están los libros, todo están los libros, todo están... Eso era la era el estribillo. Exhaustiva. Ah, sí, había... Hombre, había una letra larguísima. Es verdad. Que hablaba de personajes de libros, es verdad. de Robinson, claro. Yo qué sé, Pero de Ulises, probablemente. Fernando extrajo únicamente el estribillo.
creo. No, al principio la ponía entera. ¿Sí? Y luego, cuando fue cambiando de programas de televisión, se fue quedando cada vez más cortita, y se quedaba con el todo, está en los libros. Sí, os suena, ¿verdad? Todo está en los libros. Sí, pues aquí los que perpetraron aquella... Bueno, pues esa es de una... Y tenemos otra cosa, 2 o 3 cosas que hicimos, bueno, porque en esa época nos veíamos mucho. Primero Eduardo venía a nuestra casa, la casa de mi mujer, de Maite y mía, que vivíamos en Pozuelo de Alarcón, a 9 kilómetros de Madrid, y Eduardo venía allí a instalarse, a pasar temporadas, y hasta que al final se animó tanto que se compró una casa en el mismo barrio, en una urbanización de casitas adosadas estas, que se llama 109 Villas, ¿no? Vicios. Decían 609 vicios, decía alguno. Y ahí vivimos unos años de vecinos, ¿no? Y entre las varias cosas que hicimos fue un disco que es Forges Sound, que es sobre los personajes del dibujante Forges, que ahora lo han reeditado. Uno que lo tiene, uno que lo ha escuchado. Pues hay que decir que Forges era vecino mío paré con paré, tabique con tabique, ¿no? Y se nos ocurrió, yo había hecho una chorrada, un estribillo, ¿verdad?, con el Mariano. Yo llegué a su casa a pasarme un fin de semana porque me escapaba a su casa porque se comía muy bien. Es un gran cocinero, él y Maite, y nada, un fin de semana... No, era una Semana Santa que quedé con ellos en pasarme toda la Semana Santa en su casa, en Pozuelo. Me dijeron que sí, insensatos. Y llego allí, nada más entrar, le pillo a Jesús con una guitarra ahí canturreando, ¿y qué haces? Y tal. Y dice, no, mira, que estoy haciendo esto y tal. Y era una canción dedicada al personaje del Mariano, de Forges. Mariano era como el marido tonto, ¿no? Era un marido flacucho que estaba siempre con una mujer gorda, con rizos y tal, metía en la cama. Y, en fin, el pobre hombre estaba... El maltratado por la mujer gorda. Ahí con la... Sí. Bueno, el personaje, el Mariano. ¿Qué te parece? Tal. Entonces, bueno, pues estaba sin acabar. Entonces, no, yo solo había hecho el estribillo. Era Mariano, no te marcas un gol desde el verano. Desde el verano. Y entonces, bueno, pues me quedé con él y ahí acabamos la canción, ¿no? Inmediatamente nos fuimos a casa de Forges, que era la puerta al lado de Jesús, y le cantamos la canción, y le gustó mucho. Y entonces nos dijo, ¿y por qué no hacéis más canciones de personajes míos y hacéis un disco entero? Digo, bueno, Jesús, ¿tienes algo que hacer esta Semana Santa? No, yo tampoco. Digo, bueno, pues, ¿y por qué no nos planteamos hacer, a ver si puede ser, el disco entero en 7 días? En 7 días. Y así fue, y quedamos así. Y fue, yo creo que una de las semanas santas, no santas, semanas más enloquecidas que he vivido en mi vida, ¿no? Porque era Jesús y yo armando canciones, pues que era el torturado, Mariano, los personajes que era el náufrago, los náufragos de Forges, los pieles rojas aquellos, que eran la ventanilla. La ventanilla. Si no te pilla la ventanilla, confesado. La ventanilla la hace papillas más pintado. La ventanilla, qué pesadilla. Pero bueno, unas gilipolleces increíbles. Y os podéis imaginar cada día, día y noche, sin parar y sin dormir. A ver a quién se le ocurría la gilipollez más grande, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que estaba dormido Jesús y tal, y a las 5 de la mañana desperté, Jesús, mira, se empezaba a descojonar y tal, y así ya seguíamos, ¿no? Dormimos poquísimo realmente, ¿no? Pero bueno, de día, noche, tal. Hicimos el disco en 7 días. Hicimos una canción, de repente se nos ocurrió, vamos a hacer un paso doble a Forges, como si Forges fuera un torero, ¿no? Antonio Fraguas. Es Forges, flor de la raza calé. Flor de la raza calé, no sé, unas bobadas de esas, ¿no? Sí. Eso era una noche, pues a las 3 de la mañana o algo así, estábamos cantando aquello, y luego al día siguiente nos contó Pilar, la mujer de Forges, que ella se despertó en la cama y claro, puso la oreja y dijo, uy, están cantando Antonio Fraguas, ya. Antonio, despierta, que están haciendo una canción. Y entonces parece ser que estaban los dos pegados al tabique,
oyéndonos cantar el Antonio Fraguas, aquel. Eres el rey de la torería, unas bobadas. Bueno, pues aparte de ese divertimento, que realmente fue inolvidable. Ay, se vendió muy bien luego el Sí. disco, ¿eh? Sí. No, y hay una canción, la única que canto yo, porque, bueno, luego la cantaron gente variada, ¿no? La cantaba Rosa León, su hermana Julia León, Teddy Bautista, el famoso de las GAE, Eduardo y yo. Y entonces yo canté un tango que es de uno que no quiere dimitir, Sillón de mis entretelas, ¿no? Y eso quedó ahí como muestra de que yo cantaba, porque no queda casi nada. De ¿no? mis entretelas, Mi despachito oficial. Mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Y bueno, pues esa canción, cuando hay un político que está en líos de que no quiere dimitir, en la radio la suelen poner, ¿no? Sí. la recuperan. Muchas de esas canciones están vigentísimas ahora, ¿eh? Es decir, que podrían... No. Algunas de ellas se podrían haber escrito hoy mismo. Bueno. No han cambiado muchas cosas. Pero bueno, aparte de divertirnos, Jesús y yo, de esta santa manera, en esta Semana Santa, yo le tenía mucho afecto y mucha admiración como poeta, y era un placer, y es un placer, conversar con Jesús. Muchas veces voy, lamentablemente estos últimos años nos vemos menos. Nos vemos menos, sí. Pero en fin, nos juntábamos muchas veces, porque me ahorraba leer muchos libros. Porque Jesús, además de poeta, es editor. Y evidentemente, como tal editor, está obligado a leer prácticamente todo lo que le cae, aparte de leer lo que a él le gusta y de traducir. Pues traduce del alemán, poesía, y es un erudito infinito, ¿no? Y es para mí muy cómodo juntarme con Jesús, porque me cuenta los libros. Está como dice, mira, acabo de leer un libro que es tal. Y entonces te cuenta los libros, te lee las páginas más significativas de los libros, te das su interpretación sobre lo que ha leído, ¿no? Y realmente no me hace falta ya comprar el libro ese ni verlo. Es que ya me lo ha contado tan bien y así mi erudición es prácticamente el 80% es de lo que me ha contado Jesús. Y bueno, pues a la sazón también, como tal editor, tuvo la gentileza y la generosidad de editarme mis dos únicos poemarios, La matemática del espejo y la liturgia del desorden. Fueron uno de los primeros libros que editó Hiperión, ¿no? Sí, está al principio, cuando aún había que abrirlos, venían sin cortar las páginas. Es verdad que había que La primera edición había que abrirla, luego ya salió guillotinada. Habría que retomar eso, a lo mejor, lo de abrir las páginas para que no se lo compren en Internet. Que se compren el libro y que tengas que abrir las páginas así para poder verlas. No digo ni una tontería. Y alguno de canciones al principio también, lo que pasa es que luego Eduardo se ha dedicado a hacer unos libros como este que ha traído, que son ya empresas para otros editores. Pero ya no me lo edita esto, porque hace libros de bolsillo, entonces esto es un libro de bolsillo, es un libro de peso. Eso sí. Y esto dice que no es... Cada vez los hace más gordos, pero bueno. Sí. Y también, bueno, poco tiempo después de eso, en vista de lo bien que nos lo pasamos con lo del Forges, no sé cómo coño se nos ocurrió de la zarzuela. Pues porque había alguna posibilidad de estrenarla, alguien de algún teatro nos dijo. Algún amigo teatrero y tal andaba buscando obra original, un musical o algo así, entonces, ¿y por qué no hacemos un musical? Y el musical era agarrar el mito de Don Juan, el Don Juan de Zorrilla, el de Zorrilla concretamente, y hacer un musical del Don Juan. Y ahí también nos juntamos otra vez para trabajarlo, también nos lo pasamos muy bien, porque era el Don Juan con los mitos invertidos. Es decir,
el conquistador era Inés, la conquistadora, era una ninfómana enloquecida. Y pobre don Juan era un desgraciado que le acosaban todas las mujeres y no podía más, ¿no? Así que, rechazaba a Inés, pero porque ya no podía más de tanto acoso. Y era también, ¿verdad? Me la ha traído, el manuscrito lo perdí, me lo ha traído hoy porque lo encontró hace pocos días y me ha hecho una copia, me lo ha dado en el tren y me lo ha dejado en el hotel. Se lo ha dejado en el hotel. O Bueno, sea que no podemos leer nada. No podemos leer nada. Es una obra entera en verso, se llama Don Juan Zarzuela Moderna. Era el subtítulo, ¿no? Y es de esa época, del 75, Sí. por ahí también, ¿no? Entonces había canciones y todo. Claro, como era zarzuela, pues había cantables, ¿no? Pero era un disparate, ¿no? Aparecía todo el mundo por ahí. Leyéndolo un poco esta mañana en el tren, aparecía la Pantoja, aparecía ya entonces. Acababa de nacer, seguramente. Ya cantaba, seguro que ya cantaba. Y bueno, la hicimos, la terminamos, yo hice las músicas de las canciones, de ahí rescaté una canción que grabé después en otro disco que se llamaba Adiós Inés de Ulloa. Era Adiós Inés de Ulloa, me voy para Lisboa, me apunto de soldado en la revolución. Te has pasado, que mosquito te ha picado. Pues esa canción era de esa zarzuela. ¿Y qué pasó? Que la enviamos, había que enviarlas a censura para poder representarlas. Y la censura la tumbó entera la primera vez. No pudo. Y entonces, bueno, pues llenos de coraje intentamos remedar aquello y corregir lo que pensábamos que podía tolerar la censura en aquellos años, ¿no? Y se volvió a presentar otra vez la obra y volvieron a prohibirla. O sea que no, está inédita. Más vale. Mejor, sí, más vale. Mejor que no salga porque está como en la línea Torrente 4, una cosa así. Mejor que no se entere nadie. Y bueno, luego, muchas más hemos hecho algunas encuentros veces. Sí, bueno, también algunas canciones de esas que Pepa Flores cantó un par que tenían Pepa, sí. letra mía, música de Eduardo, no sé qué. Bueno, Rosa León me parece que tiene alguna también en aquella época. Sí. Pero bueno, luego yo ya lo de la canción, la verdad es que hubo un momento en que vi como que entre la canción y la poesía se me hacía un poco incompatible, ¿no? Y entonces dije, bueno, me interesa más la poesía, la canción para mí ha sido más un divertimento, no sé qué. Y luego además mis conocimientos musicales eran limitadísimos, me había enseñado Chicho tocar la guitarra, sabía media docena de acordes, mi voz tampoco, bueno, mi voz aún podía pasar, ahora que oí alguna grabación antigua, digo, pues tenía voz, yo. Entonces, sí. Pero bueno, el caso es que... Comparado con Chicho, sí, pues Chicho era un disparate. Sí, bueno, pero tenía otras virtudes. Sí, que como cantante Chicho era un disparate, tú sí cantabas. Sí. Eras casi un lírico, tú. Bueno, me pasé a la lírica, pero sin lira. Hiciste bien. Y no sé qué más, es que ya hay más cosas ya que no se pueden confesar. Esto que quedan en la memoria, ¿no? Y bueno, debo decir que Jesús para mí no es un amigo, es familia, es hermano. Nos vemos lamentablemente menos, pero siempre que nos encontramos es como si hubiéramos estado juntos ayer, ¿no? Y con proyectos, además. Sí, surgen cosas que luego... Es que lo de Madrid es... Le quiero proponer que me edite la sexta entrega de este libro. Este libro es la primera entrega, Animal Hada, con H. Aquí hay 3 libros, Animal 1, Animal 2, Animal 3. Luego salió editado por Siruela. Luego se editó el 4, que se llamaba Animal Hito, con H.
Y ahora acaba de salir la quinta entrega, que se llama No hay quinto animalo. Y le quiero proponer a Jesús la edición del sexto, que es el sexto animal, pero todo mayúscula menos la T, de tal forma que se lea el sexto animal y el sexo animal. Pero es un libro con dibujos y con todo, para ver también con gafas. Es que aquí, mira, aquí antes que Avatar. Puro. El tercer libro se llama Animal 3D, con dibujos hechos por mí con las gafas estas, a 2 colores. Avatar vino mucho después. Y le quiero proponer el sexto animal, que es como 4 veces esto, así de gordo, el doble, así, un libro que debe pesar como 14 kilos. Esto con un iPad dentro. Lo estudiaremos. Y Túnez y tal. Se lo he dicho en el tren, pero me ha dicho que no. Que no está el horno para esos bollos. Y lamentablemente, si no lo edita Jesús ese libro, no lo va a editar nadie. ¿Cómo que no? Si tienes unos editores estupendos. Sí. No, pero me han dicho que no tampoco. Ah, bueno. Sí, me han dicho que no tampoco. Y entonces, no, es broma, ¿eh? Es broma. Que se lo está creyendo que tengo el libro. Pero lo mismo hoy lo hago así, oye, un libro con iPad y eso que puedas... ¿Verdad? interactivar con tal, sí, porque hay que hacer cosas así. Eduardo Jesús, siempre se está liando con los... Hay que hacer cosas distintas. Con el cine, con los dibujos, los que hayáis visto la película esa que tiene hecha a mano, porque está hecha a mano, con no sé cuántos miles de dibujos. ¿Cuántos son? Cerca de 4.000. Nada, 4.000 dibujos a bolígrafo. No, a lápiz. Ah, esos son a lápiz. Los bolígrafos son las boligrafías, que fue una serie que tú tienes un par de dibujos. Sí. No, los dibujos de la película se llama Un perro llamado Dolor. Un perro llamado Dolor, que, bueno, ahí está toda la generación del 27, ahora que estamos aquí en el 27. Los que no la hayan visto vale la pena verla porque todo el episodio de Cadaqués, con Buñuel, Éluard, Gala, Dalí, Lorca, Buñuel, en fin, es impresionante, ¿no? Y los otros, con Goya, con Romero de Torres, en fin, Es una película de animación que fue un accidente, se me cruzó A mí el cine me gusta mucho, quería dirigir cine de pequeño, he rodado cortometrajes y siempre dije, bueno, no me quiero morir sin rodar un largometraje. Y de repente se me cruzó este perro por medio, me mordió y me tuvo 5 años enganchado, hasta del 96 al 2001. Y acabó siendo una película, un largometraje, Un perro llamado Dolor, todo dibujado, son 7 episodios, todos dibujados a lápiz, cerca de 4.000 dibujos. Algunos de ellos, bastantes yo los dibujé aquí en Málaga, ¿sí? Estos 2 años que estuve en el sitio este que te he dicho. Y bueno, se ha estrenado en varios sitios, fue finalista de los Goya en el año 2001, fue al Festival de San Sebastián, ha ido a festivales por todo el mundo. Una película que creo que en Málaga también se habrá proyectado en algún sitio. ¿Verdad? ¿Aquí? ¿Aquí mismo? ¿En esta sala? Ah. Lo siento. Lo siento. Esto... Y esto porque estaba diciendo lo de... lo estabas hablando tú del... No, bueno, de que me meto en líos. De tus múltiples actividades, porque antes de ponerse a cantar pintaba desde... No, sigo pintando. Bueno, y sigue pintando mucho, pero... Además, estaba hablando aquí con la gente de aquí, de los organizadores, que me han dicho que quieren que traiga... Que traigas tus cuadros aquí, ¿no? Ahora hay una exposición suya itinerante por ahí, y tiene una obra realmente magnífica, pero que empezaste a los 10, a los 12 años, ¿o cuándo empezaste? ¡Ay, te veo en relieve! Es que soy en relieve. Te veo en 6D. Bueno, no, me encantaría realmente traer la obra aquí. Es una retrospectiva de más de 50 años de pintura, de dibujos, de grabados, que está itinerando por ahí, en España y fuera de España. Esculturas también. Esculturas también. Y hace de todo. En Málaga no ha estado y me encantaría, ¿no? Ahora veremos después cuando acabemos el acto a ver si se acuerdan de esto.
Y no sé qué hacemos, Jesús, leemos, ves, aquí están las bolígrafías, ¿ves? Bueno, lo de la poligrafía es un invento con unos bolígrafos Bic, con los 3 colores, que son azul, rojo y negro, pues es una técnica que inventó que le ha dado unos resultados increíbles, ¿no? Porque eso está hecho solo con los 3 bolígrafos, ¿no? Sí, esto también fue un accidente, fue esas cosas que suelen pasar cuando estás hablando por teléfono y tienes un lápiz o un tal en un papelito, estás hablando por teléfono y empiezas a hacer garabatos. Yo tenía un bolígrafo, desde hace muchísimos años, hablando por teléfono y empecé a darle vueltitas al bolígrafo. Y digo, coño, qué bonito. Salía qué calidad. Unas redes, unas texturas y tal y cual. Digo, esto puede ser. Y entonces convertir ese bolígrafo Bic, vulgarísimo, en un instrumento que pudiera producir otras cosas un poco más, pues, no sé, estos son bonitos. Sí, sí, no, es que consigues unos efectos no parecen míos. Increíbles. No, pero de verdad, ¿eh? Y luego pinta mucho óleo. Y se meten además en óleos grandes, complicados, con una técnica estupenda. Y luego son unos textos breves que llamo... luego hablas tú de tus libros y eso. Son unos textos breves que llamo poemigas, porque no sé lo que son, no son ni haikus, ni greguerías, ni aerolitos, ni aforismos, ni nada. Los llamo poemigas porque alguno de ellos pudiera ser que tuvieran alguna miga poética, ¿no? Y son juegos de palabras que muchos de ellos hay juegos tipográficos, de tal forma que forma parte del poemiga el juego tipográfico, de modo que hay muchos de ellos que hay que verlos, ¿no? Leerlos viéndolos, ¿no? Porque si no, no se entienden demasiado bien, ¿no? Por ejemplo, ¿tenía ADN Adán? Fijaros que si le quitáis la segunda A de Adán, se queda en ADN. Y, por ejemplo, una propuesta mía para resolver el problema este de las soberanías del Estado español, de las independencias, de las tal. Yo he encontrado la fórmula para que todo el mundo esté contento y nadie se queje. Entonces, como el problema es España, que hay gente que no se siente española, que nada más que nombrar la palabra España les dan los 7 males, bueno, muy bien, están en su derecho. Entonces propongo, bueno, pues nos olvidamos de España, porque España no existe, pero habrá que llamarse de alguna manera. Entonces propongo que nos llamemos Estado Social de Países Autónomos y Naciones Históricas Asociadas. Que es un poco largo, reconozco que es un poco largo. Ahora, si lo llevamos a siglas, sería Estado, social, de países, autónomos, y naciones, históricas, asociadas, Espana, con NH, se pierde la ñ. Pero como sabéis bien, la NH en portugués se pronuncia ñ, entonces incorporamos el portugués como quinta lengua vernácula. No estoy cristiano, me acuerdo ahora. ¿Por qué se le llama polla a la polla? No, te lo pregunto en serio. Supongo que viene del latín, a lo mejor Aurora lo sabe, ¿no? No se ve que es un vendrá del erudito, latín, viene supongo. del latín. Viene de una cosa, de una obviedad. ¿Por qué se llama polla a la polla? Porque está encima de los huevos, empollándolos. ¿Verdad? La etimología, polla, eso es etimología popular. Qué gilipollez. Pues este tipo de cosas. Hay uno que no... Mira, aquí está lo de Adán. Tenía ADN Adán. Sí, luego además es que hay que verlo porque, claro, juega con las letras, con los tamaños, con la tipografía,
con la colocación de cada palabra, tal, y entonces queda ¿Será el nacionalismo revolucionario el penúltimo estertor de Mussolini? Hay uno que no es mío, que es de mi hijo Miguel, que lo escribí cuando tenía 11, cuando yo estaba escribiendo estas bobadas. Este es muy bueno. Glúteos del mundo, aglutinaos. Nalga la redundancia. No, este no es de mi hijo, ¿eh? El de mi hijo es esto... ¿Cómo era? Si Satanás fuera un hombre y muriera, habría que enviarlo al paraíso, porque en el infierno gozaría eternamente. Está incluido aquí también, sí. ¿Por qué sol feo y no sol guapo? Y trofeo, porque es trofeo. Es que los trofeos son muy feos, ¿no? Sí, sí, la verdad. Sí. Como las pompas, quien decía que todas las pompas son fúnebres. Todas son fúnebres. Cristo dijo: a quien escandalizare a alguno de estos pequeños, más le valiera atarse una piedra al cuello y tirarse a la profundidad del mar. Ese es el título. Ahora, aquí el suicidio no solo se justifica, sino que se recomienda como autocastigo ejemplar. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Hay que notar que se tire. Sí. Son, no sé. Pensaba leeros algunos, pero es que es mucho. Es mucho. Pero son cortitos, hombre. Que son cortitos. Sí. A ver si hay uno que... Dice, se llama Hay de estos años colaterales. Estamos en los años colaterales. No lo digo. Esa vergüenza. ¿Dónde estás ahora? No, es que hay uno que ya hacía... es que hay unos dibujos muy bonitos aquí, de verdad. Esto... Sí, hay de estos años colaterales. Vale que me toques los cojones, pero que me tires de los pelos colaterales, una mierda. Dice, siempre he escrito lo que me salió de los cojones. Dejó escrito en su escroto. No sé. Estoy con el síndrome HLH, que quiere decir hasta los huevos. Y no es lo mismo un gramo de locura que loco por un gramo. No sé, bobadas. Me han ido minando. Si son sensibles al sol y no a la luna, ¿por qué no llamar solares a los lunares? Y si no tienen espinas, ¿por qué llamar espinacas a esas verduras? Seré subnormal como tú dices, pero no profundo, querido. Bueno, lo que hace el alcohol. Reconozco, este ya es un poco más, reconozco que soy culpable por seguir creyendo que la inocencia existe. Quien no tenga sueños, que se prepare para tener dueños. No, hay alguno. Haber matado a tus padres antes de ser concebido. Así no hubieras sido culpable por haber nacido. Les petó el sentimiento trágico a la vida. Dedicado a uno.
¿Eh? Dedicado a Unamuno. Dedicado a Unamuno. Unamuno. Es un chiste, ¿eh? Va Unamuno por la calle y se encuentra con una chica. Le para la chica y dice, oye, tengo una polla así de larga. Y dice, ¿una qué? Dice, Unamuno. El sibarita nunca le dijo no a un bar. Durante la siesta no está. La vida es un vaivén constante entre el frenesí y el freneno. No me piensas editar, ¿verdad? Estos son bonitos, a ver. El amor se puede amordazar, amortiguar, amortajar. También puede ser amoral, incluso un clamor, pero nunca se podrá amortizar. Los cuerpos, después del amor, apestan a alma. Antes del amor se desnudan los cuerpos, después del amor se anudan las almas. El sexo desnuda el cuerpo, el amor al alma. Y cuando los cuerpos pierden la P de pudor, se quedan en cueros. Lee tú ahora, venga. A ver, ¿qué leo yo después de esa sesión? Uy, llevamos mucho tiempo. ¿Qué? Que llevamos mucho tiempo. ¿Sí? A ver, te he traído un poema... Espera. Dice, bueno, te delata esa mirada huidiza, distante, como ausente. Eso te delata. Y ese pelito negro y rizadito en la comisura de tus labios. Después de mirarte a los ojos, cambié de punto de vista. A ver, pues... Bueno, yo he traído... Este es el último libro que me han publicado, que se llama Va por ustedes, como los brindis de los toreros, que como suelen ser mis libros, pues hay un poco de todo. Hay un poema que aquí en esta casa lo recogieron en Navidad, el de la orquesta, formamos una orquesta. Dedicado a los poetas en general, que todos los poetas de la historia pues hacemos una especie de orquesta en que todos tocamos una música. Pero, a ver, pues voy a... Bueno, tenía aquí un poema, vamos a leer esto. Este es un poema que tú no conoces. Eduardo, cada vez que da un concierto en Madrid, que suele ser cuando saca un disco nuevo, pues nos invita a los amigos, tal, ¿no? Entonces, pues yo he ido a casi todos los conciertos que ha ido dando con este motivo. Y en uno de ellos, el 2009, tengo la fecha, en febrero del 2009, no sé qué, si presentabas algo, no sé qué fue, porque la fecha del poema la tengo, ¿no? Pues entonces cantó, como suele cantar casi siempre, al alba. Y me fijé porque había un público joven, había un público muy joven, y pasa una cosa con los conciertos de Eduardo, que es que estamos los de su edad, nuestros hijos, hasta los nietos a veces, hay generaciones, y sigue... Muchas mujeres embarazadas. Ya preparando para el futuro. Y efectivamente, bueno, pues
le siguen, las canciones de Eduardo no se pasan, siguen gustando, siguen... Entonces vi el entusiasmo que despertaba, Bueno, el caso es que escribió un poema, que no que lo conoces, que ahora te lo paso. La verdad, el otro día que estuvimos juntos me comentó, te escribí un poema cuando tal, en el concierto y tal. Te lo dije el otro día, pero claro, bueno, pues se llama Más de un tercio de siglo. Recuerdo, bueno, otro inciso, es que la canción Al alba, que la escribió cuando Franco hizo los últimos fusilamientos, pues la escribió en nuestra casa de Pozuelo. O sea que de ahí siempre nos hemos sentido muy ligados a toda esa historia y tal, ¿no? Recuerdo, Luis Eduardo, aquella noche en vela en que esperábamos que no ocurriera lo que sí ocurrió. Le quedaba ya poca vida al asesino, pero siguió matando hasta el final. Al alba se escucharon los disparos y nació tu canción. Al alba, al alba. Los años, unos cuantos, han pasado y hoy, ante oídos nuevos, la vuelves a cantar. Te estamos escuchando los de entonces también, los que quedamos, y sobre todo otros, los nacidos después, que de lo que pasaba saben poco. Pero a todos nos llegan, nos conmueven tu grito, tu desgarro, esas palabras que siempre nos recuerdan que al alba, tantos, en aquella ocasión y en tantas otras, fueron sacrificados. Al alba, cuando rompe la oscuridad, la luz. Que me caigo. Qué bonito. Pero es que era muy grato ver, ¿no?, a la gente muy joven. Es verdad que arranqué la canción en vuestra casa. Sí. Efectivamente, sí. Esa es de las pocas cosas nobles que he hecho en vuestra casa. Bueno, no digas eso. Bueno, leo algunos poemas y... Uy, ya hemos superado nuestros tiempos, creo. Bueno, Va por ustedes, que es el que da título al libro. Está escrito a raíz de ver una película que es aquella de la vida de los otros, que supongo que muchos la habréis visto, que además yo la viví porque yo estuve en la Alemania Oriental un par de veces estudiando con los germanistas, en fin, conocía muy bien aquel país. Yo que tanto he glosado las maldades de tanto hijo de puta, perdónenme sus madres, hoy quiero dedicar algunas líneas a hablar, como se debe, bien, de la buena gente, que la hay, siempre la hay, aunque destaque menos y pase habitualmente inadvertida. Desde aquel de Samaria que echó una mano a Cristo, hasta ese de la Stasi, que enderezó un poquito la vida de los otros, rara es la mala racha en la que alguien, dentro de lo que puede, no aparece de pronto y contribuye a hacer más llevadero lo que sin él sería insoportable. Gentes anónimas que ayudan cuando hace falta y terminada su intervención desaparecen sin esperar a que se lo agradezcan. Por esa buena gente que redime a la especie y hace más llevadera la suerte de sus prójimos, brindo hoy con estos versos que les abren un hueco entre los míos y son solo un pequeño y debido homenaje a su humilde grandeza. ¡Qué bonito! Gracias. ¿Ha leído eso de que es... ¿Cómo se empezó el poema? ¿El que has leído? Yo que tanto he glosado las maldades de tanto hijo de puta. Es que el mundo se divide en dos bloques, en gente hija de puta y gente de puta madre. Que como veis es exactamente lo mismo, únicamente que en este caso el orden de los factores cambia el resultado. Perdón por el inciso. No, está muy bien. Está muy bien. El mundo es como es. Bueno, no, venga, no. Un poema o dos y
y acabamos. El himno este lo escribí cuando estaban con aquella cosa de que nos iban a poner letra al himno nacional. Mejor un himno sin palabras que un himno majadero, deslenguado o pueril. Mejor solo la música, interpretable, ambigua, el chunda chunda. Y aún más recomendable, ni música ni letra. Mejor callarnos todos y guardar un minuto de silencio. Y que es una reivindicación. Una poémica que es nada chorrea más sangre que una bandera. Sí, las banderas son para darles de comer aparte. Bueno, ibéricos, yo creo que podemos acabar ya con este. Esta es una reivindicación mía. Mientras no nos echen de aquí, seguimos. Quiero mucho a Portugal, tengo mucho que ver con Portugal. Y un día se me ocurrió, siempre he pensado que la Unión Ibérica sería la solución, porque además eso que decía Eduardo del España con NH también, pues en vez de España nos llamaríamos Iberia, que también es una forma ya, una vez que somos Iberia, ya nadie se sentiría molesto, ¿no? Pero han comprado los ingleses Iberia, ¿eh? Ya no. La British Airways. Sí. Sí. Ibéricos. Si son igual de ibéricos en España que en Portugal, los cerdos, y son tan portugueses como son españoles el Miño, el Duero, el Tajo, si hubo una poesía galaico-portuguesa, si los reyes y reinas se casaron con sus iguales a un lado y otro de la raya, si Bakunin fundó la sección española de la Internacional, bogando en una barca en el mar de la Paja, en Lisboa, si el único retrato de Pessoa pintado en vida de él es obra de un español desconocido, si en Lisboa ya tienen Corte Inglés y jugó Figo en Barcelona y en Madrid, si Hispania fuimos todos y Al-Ándalus también, si dio la vuelta al mundo Magallanes para el rey de España y escribió en español Sá de Miranda igual que Gil Vicente o que Camões, Jorge de Montemor y hasta Faría y Sousa, si fue gallega Inés de Castro y la raíña santa aragonesa, si está de un portugués un gallego más cerca que de un catalán o un andaluz, si las Azores son primas de las Canarias, si Felipe II guste o no era hijo de madre portuguesa, si Sevilla y Lisboa eran las dos Lisboas, si el mejor cuadro del Museo del Prado es Las Meninas, ¿qué nos impide ser una federación republicana ibérica en igualdad de condiciones? Si los cerdos lo son, también nosotros somos todos ibéricos. Bueno, el último. No. ¿Cómo que no? Que me gusta mucho escucharte. Este es uno que a un católico le escribí. Pues, quitaron los católicos, dijeron de pronto que ya no había infierno, ¿no? Y entonces le escribí un poemita a uno que se llama Ventaja. Qué suerte tienes, cabrón, de que ya no haya infierno. Te vas a librar de freírte en el fuego eterno. ¿Alguna ventaja habéis de tener los creyentes? ¿Os han suprimido el llanto y el crujir de dientes? ¿Sabes que el Vaticano está en bancarrota? ¿Bancarrota? Sí, está fatal. Está de dinero muy mal y creo que lo ponen en venta. Hay un amigo que vive en Roma me ha dicho que en San Pedro hay un cartel, se vende. Sí. Y parece que hay un jeque árabe interesado en comprarlo para montar una mezquita en San Pedro del Vaticano. Todo puede ser, que el mundo da muchas vueltas. ¿Os acordáis de este imbécil que se llamaba Francis Fukuyama? Un japonés que decía que el fin de la historia, que la historia se había acabado ya cuando vino Bush y... ¿No? Fue cuando cayó el
el bloque soviético. Sí. ¿Eh? Sí, sí, dijo que se acababa la historia. El fin de la historia, ¿no? Se llamaba Fukuyama. Habría que llamarle, ahora Fukushima es en donde ha habido el terremoto. Si hay Fukuyama, Fukuyama, el fin de tu historia está en Fukushima. Sí. Jesús también un gran traductor de haikus japoneses, que es un trabajo muy difícil. Hombre, los haikus japoneses, cuando los traduzco con alguien que además sabe japonés, porque yo no sé japonés. Pero vamos, sí, lo he hecho varias veces con Teresa Herrero, fundamentalmente. Y tiene un libro de haikus inédito que es una joya. Bueno. El arte de vanguardia, esta es una crítica así se llama así, arte de vanguardia. Es más original desconstruida, es distinta, creativa, innovadora, más experimental, más moderna, más fashion. Pero yo se la cedo muy gustoso, sin su pan se la coman. Tortilla de patatas, la de toda la vida, el resto solo son instalaciones. Era un cocinero que había desconstruido la tortilla de patatas, ¿no? Bueno, para acabar, yo acabo con esto. Palabras, que es con lo que nos manejamos. Hay quienes tratan con valores, papel, acciones, efectos, deuda, con documentos que cotizan y representan propiedades. Otros crean, lanzan programas y sistemas operativos, comercializan en la red impalpables descubrimientos. Los hay que invierten en diamantes, en rubíes, en esmeraldas, en oro, en platino, en titanio, en sustancias indestructibles. Pero nosotros, los poetas, no tenemos más que palabras útiles, sin valor de cambio, voces baratas, gratuitas, que las madres nos enseñaron, y los clásicos, y la calle. No valen nada, no cotizan, nadie paga por las palabras, nos las regalan, las regalamos, carecen de valor contable. Las palabras, esos sonidos que con las letras dibujamos, esos signos en que la vida juega las tablas con la muerte y la trata de igual a igual y algunas veces la derrota. Las palabras que el viento trae, las palabras que el viento lleva, tan duraderas las palabras. Bueno, yo a ti también. Y uno que me acabo de acordar ahora, el título es Quien bien te quiere te hará llorar. Y el poemiga es, por favor, por favor, por favor, es un ruego, que alguien me odie con todas sus fuerzas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.